Esto por 3 noches a 681. 681 por 3 noches. ¿Cuántos pueden quedar ahí? ¿Cuántos se pueden quedar? Son, Están near San Diego. no dice cuántos, pero son 3 camas, luego la sala, cocina, baño, como para 2 familias. ¿Dónde es, hermano? ¿En Santana? Esta iglesia no es en Santana, está Anaheim, está Santana y está... Todos están pegados. Hágale cuenta de una calle a otra. El caso es que la iglesia del obispo está en Santana y esa iglesia de Calvary donde va a ser la graduación, el evento, está como a 5 minutos. ¿Cómo llama la iglesia donde va a ser el evento, hermano? La Calvary, ¿quién sabe qué Calvario. es? Es la Asamblea de Dios. Sí. Pero yo lo que sí sé que la iglesia, yo sé la dirección de la iglesia del obispo y de esa iglesia son como 5 minutos o 10 minutos máximo. ¿La del obispo cómo se llama, hermano? ¿Cómo? ¿La del obispo cómo se llama? La iglesia de Santana, la iglesia de Pentecostal MI, Santana. ¿Y la iglesia Calvario de Santana? No, esa Calvary no está en Santana. Aquí dice. Porque era otro pueblo, ¿se acuerdan que era otra ciudad? Pero nada más. No va a tocar mucho el libro, así algo así, no va a tocar mucho el libro. Pues está la de Santana. No va a tocar mucho el libro. Le están picando la cabeza. También hay una casa, ¿Airbnb? ¿Dónde? no la de Santa Ana, New Spacious Home with Garden, Indoor y AC. No, hermano César, ya está aquí el anuncio, ya está aquí el anuncio ¿Ya lo de la pusieron? grabación y está la dirección. A ver, ¿de dónde? Eh, ahí. ¿Esa dónde está? Está bien padre. Tiene bumper, ¿Cuándo le mandaron esto? los de cámaras. ¿Cuántos por noche? La de las esferas, A ver, apunte la dirección. 3 noches, 859. Está mucho más barato que esta. Ya. Después se las ponemos también ahí en las páginas, pero si las pueden apuntar ahorita. ¿Ustedes van a agarrar hoteles? Pues no sé. No vamos, ¿no? Le vamos a salir. ¿Ustedes qué? Ok, Hicieron la casa para caber más. Iglesia Calvario de Santa Ana. ¿Le pusiste de Santa Ana? Sí, mira, ya Era yo. Oh, ese estaría bien. estoy en Booking. Iglesia Calvario de Santa Ana. 1010, o sea, 1010, Ajá. N. Punto. Tustin. Tustin. Sí, Tustin. Eso va a ser. Tustin Avenida. 10 punto Tustin, ¿no qué? 1010 y luego N. Punto. Tustin Avenida. O AVE, nomás pongan AVE, No, dice. AB, Entonces voy a agarrar. coma, Santa Ana, California. Santa Ana, California. Código, zip code 92 701. 701. Sí, es la versión del mismo. ¿Cómo se escribe Tustin? Así. Tustin, Tustin, T-U-S-T-I-N, Tustin. Sí, esta es la dirección de la versión misma aquí, ya la subieron, ¿ustedes no les ha llegado? Esa es la dirección, ahí está. Esa iglesia está pegadita, creo que son como 5 minutos de ahí de la Santana. Así es, 10. Oh, 10 North. En la página de los ahí acaba de llegar. Yo no sé si a mí me la han enviado siempre. Es que la casa está cerca de San Diego. Y Santa Ana está lejos, ¿no? Sí está. Sí está. Sí, como una hora y media. Sí. ¿Qué día van a estar allá, hermano? Mira. Viene siendo ¿Y esa le el gusta? día 11 de la grabación. Sí. Denle 2 puntos al hermano Aurelio por haberle dado la dirección, hermano. Sí, por 3 noches. ¿Cuántas recámaras? ¿Cuántas recámaras? Sí. Si quieres ya nos vamos y vemos. 2 bedrooms. Sí. Pero esta está en 400, son 5 recámaras, podemos caber más. Yo,
Yo lo veo muy mal, hermano Bernabé. Debería ir a descansar. Sí, porque se ve muy mal. No, hermano, estamos bien. Yo lo noto como medio amarillito. La clase se está comprometida. Ok, Tustin. Mejor leemos el libro Tustin Avenue. Como para los Ok, esa es la dirección. como pan tostado. 10, 10, 2 puntos al hermano Mario porque lo puso en WhatsApp. Y 10 puntos al hermano Aurelio porque lo dijo en live. Oh, mira esta. ¿Qué es junio 11? Junio 11. ¿Mario qué? Mario Tiene que Lorena. estar allá de la mañana porque por lo general no nos han mandado la información de la hora, pero siempre empieza como a las 9 de la mañana Creo que sí. y termina por ahí alrededor de las 3 de la tarde. Entonces, si hay de la banda aquí, el lunes no va a haber ensayo, chicos, para que se lo apunten de una vez. Si nos sale más barato, No va a haber pues rentamos un turno. Yo digo que nos va a salir más si nos juntamos. La que yo tenía eran 2 recámaras. Ok, ya tiene ahí la dirección. Ya está, brother. Pero También, la hermano, hermana tiene ¿qué pasó, hermano Mario? En cuanto También, nos salga hermano, cada un uno. anuncio que se me ha pasado y yo también pido disculpas por eso ahorita. Amén. De que ya lo había dicho la clase pasada y a mí se me pasó. No podemos pasar para acá, para adentro, lo que es bebidas colorantes. Amén. Solamente botellas de agua natural por la alfombra. Amén. Guárdalo. La hermana esposa del hermano César Melo, cuando estaban tirando la soda. Quítenle los puntos. Y a mí se me pasó, yo por la cual pido una disculpa, porque yo mismo lo había anunciado hace 2 meses y de tiro se me olvidó. Yo le digo que ahorita ando todo aturdido, pero vamos a seguir. Gloria al Señor. Vamos ahí, mis hermanos, donde nos quedamos. Amén. Vamos a ir exactamente como los romanos. ¿Ya estamos ahí? Sí. Ya está todo. ¿Alguna pregunta de los anuncios? ¿Cuál es el anuncio? Sí. Es mejor un resumen completo para que no esté todo la mitad y la mitad. Ok, vámonos. Ahorita, yo le aseguro que ahorita voy a llegar bastante adelante. 1:32. Seguimos ahí como los romanos. Vamos a ponerle ahora sí atención ya, hermano. No me aturdan. No me abrumen. Ok, dice, como los romanos eran tolerantes con la religión y las costumbres de sus tributarios, o sea, de lo que les interesaba era el tributo, no les importaba el Dios que adoraran o la religión que tuvieran, decidieron confirmar a Hircano II, también de la familia Macabea. Que Hircano II, ¿quién era? Era un hombre que, como sumo sacerdote y líder de la nación, en el año 40 a.C., Herodes el Idumeo consiguió que el Senado romano lo nombrara rey de Judea. Y usted sabe cuál es Herodes, ¿verdad? ¿El grande o el otro? Porque había 2. Este es el grande. Había el no, sí, Este había 2. monarca, este fue el que mandó la reconstrucción o la remodelación del templo. Este monarca vasalló, fue un hombre de gran capacidad política y supo ganar y mantener el favor de quien gobernara en Roma. Con todo, tuvo que desempeñar un papel muy difícil. Primeramente, tuvo que conquistar su reino batallando durante 3 años contra el último rey de la dinastía Almonea, o sea, de los macabeos. Herodes profesaba la religión judía. Miren lo que es tremendo. Por eso es que él, ¿qué hizo? Mandó la reconstrucción del templo de Israel, el que había hecho Zorobabel, porque el templo que había hecho Zorobabel estaba un poquito más sencillo y él mandó a construirlo más grande y más, ¿cómo se dice cuando? Ostentoso. Para llamar más la atención. Ostentoso. Ostentoso, sí. Ostentoso. Primeramente tuvo que agradar a un pueblo compuesto por 3 razas hostiles entre sí, hostiles porque eran difíciles: judíos, árabes y griegos. O sea, hasta esos tiempos, mis hermanos, del 40 a.C. había
tres tipos que estaban por ahí batallando, por eso la mezcla de las culturas y las religiones. Dice, sus dominios abarcaron mucho territorio, pues Roma le había otorgado nuevas posesiones, Samaria, Perea e Idumea. Se le llamaba Herodes. Ahí está la respuesta, hermanos, esa. El grande. Sí, porque No yo. era Poncho el Chico. Sí, no. Herodes el Grande trató de ganar el favor de los judíos. Pues, ahí está, miren. Como él era los que querían quedar bien con todos. Sí. Pero en sí él decía que él era un creyente del judaísmo. Amén. Entonces dice, trató de ganar el favor de los judíos, construyendo en general un magnífico templo para reemplazar al que había sido dañado por la guerra. O sea, era el mismo templo de Zorobabel, pero no estaba en las condiciones como él lo quería o quería que se mirara. Amén. Porque según los escritos, mis hermanos, y la cronología de los templos, nosotros estamos esperando el tercer templo, ¿verdad que sí? Sí. O sea, ese no se cuenta como un tercer templo, la reedificación de Herodes. Lo único que se cuenta es el primer templo que fue hecho por Salomón, el segundo por Zorobabel y el tercero que viene, donde va a sentar el anticristo. Si ese se contara como tercero, entonces sería el cuarto el que viene. ¿Y por ¿Qué qué David no no lo hizo un? cuentan? Oh, Amén. ¿Por qué no lo cuentan? Porque ese era el mismo templo, nomás es como hizo reconstrucción. Ah, o sea, tiene que Es como, ser sí, es como nosotros aquí, este es el mismo templo que entramos, ¿verdad? Pero este lo año remodelaron nomás. se remodeló. Y en una remodelación, hermana, en una remodelación también se puede hacer algo más grande o se puede ampliar. Pero sin embargo, la misma base ahí queda donde mismo. Por eso es que teológicamente no se puede contar como tercero. Y si se contara como tercero, entonces el que va a venir después sería el cuarto. Pero estamos esperando el tercero. Es el mismo, nomás que reedificado. Amén. Seguimos. Dice, construyendo en Jerusalén un magnífico templo para reemplazar al que había sido dañado por la guerra. Sin embargo, a los judíos nunca les gustó Herodes por ser idumeo, descendiente de una raza tradicionalmente enemiga de la suya, y por ser un usurpador puesto en su cargo por los odiados romanos. Herodes emprendió también un extenso programa de construcción, transformando varias ciudades y edificando algunas nuevas según sus tendencias helenísticas. Sus obras públicas costaron una enorme cantidad de dinero a un país pequeño y agobiado. O sea, este hombre era un hombre que le gustaba la ostentacidad. Para ellos, para los romanos, supuestamente, él estaba gastando muchísimo dinero porque estaba viendo a Israel como un país pobre. ¿Y usted qué piensa ahí? ¿Qué piensa ahí usted? ¿Cómo subir la gasolina nosotros por la guerra? ¿Qué cree usted ahí en ese aspecto? ¿Era pobre? Era agobiado por todo porque había guerras y la política estaba gastando demasiado dinero. Ajá. Amén. Seguimos. El rey Idumeo era un político astuto y cruel. Se casó con la hermosa Mariamne, princesa de la familia Asmonea. ¿Sí saben dónde venían los de Asmonea? Ahorita lo leímos al principio. Los Asmoneos, acuérdense que eran de los Macabeos. Son los mismos. Los idumeos eran un país, los idumeos venían, mis hermanos, de un país de la Asia antigua. Los idumeos, de Sí. donde era Herodes. Sí, donde era Herodes. Pero los almoneos, este hombre se casó con una de las descendencias de Macabeo. Para que Amén. ¿Ya entendieron? O sea, se cruzaron por ahí. Y ustedes sabían que los almoneos al último se empezaron a meter con los helenistas, empezaron a mezclarse con la cultura griega, ¿verdad? Pero este hombre supuestamente era simpatizante del judaísmo, pero no era tanto así. Usted sabe de qué manera actuó. Pero conocía las escrituras. Acuérdense que cuando manda matar a los niños, él manda a llamar a los reyes y primero manda a llamar a los eruditos, a las personas que sabían de la ley para que le dijeran exactamente cuándo había de nacer el rey. ¿Sí recuerdan? Porque él era simpatizante del judaísmo. O sea, no era una persona que estuviera totalmente desapercibida en ese aspecto. Dice, dividió la oposición, abolió la aristocracia y reprimió toda oposición, exterminando a sus enemigos, reales o supuestos,
incluso algunos miembros de su propia familia, de la misma familia. Por ese motivo se afirma que el emperador Augusto llegó a decir sarcásticamente que era preferible ser uno de los cerdos de Herodes a ser un hijo suyo. ¿Por qué cree usted? Porque era capaz hasta de matar a sus propios hijos. O sea, fue una persona cruel. Y sin embargo, Herodes el Grande, él profesaba ser un hombre del judaísmo y creyente en el Dios de los judíos. Pero se fija de qué manera lo llegó a catalogar el emperador en Roma. Preferible ser un cerdo que uno de sus hijos. Porque si fuera un cerdo, no lo... Ahí dicen que es- Imagínense qué tremendo. Ahí dice, mire, Herodes nunca había sacrificado un cerdo. Sí, no que pues. por su ley no se sacrificaba. Está tremendo. Dice, al morir Herodes en el año 4 antes de Cristo, su reino fue dividido en 3 de sus hijos. Arquelao heredó Judea y Samaria. Herodes Antipas, el rey que ordenó decapitar a Juan el Bautista, tomó Galilea y Perea, y Felipe recibió Iturea. O sea, se dividió su reino. Pero mis hermanos, ¿quién fue el que mandó matar a los niños? Herodes el Grande. Antipas, ese fue el que mandó degollar a Juan el Bautista. De eso es Herodes Antipas, fue el que estuvo en el tiempo de Jesús. Y recuerda que cuando Jesús de pequeño huye en Egipto, cuando ya él pasan unos años, ¿qué le dice el ángel a José? Que regrese, que el que los persiguió para matarlos ya había muerto. O sea, luego murió. Amén. Por eso este hombre ya no aparece en las escenas en el ministerio de Jesús, porque él ya había muerto. El que aparece en la Biblia cuando llevan a Jesús es Herodes Antipas, el hijo de él. Amén. Entonces hubo 2 Herodes, Herodes el Grande y Herodes el Junior, Antipas. Que Antipas es el que estaba casado con esa mujer que le dijo, oye, quítale la cabeza. Y quien el que danzó, ¿quién? Aquella mujer, hija de aquella mujer mala. Herodías. Y sabían ustedes que Herodías era familia de Herodes Antipas. Amén. Seguimos, hermanos. No me aturdan. Porque si hablan todo, estoy aturdido, así más aturdido ando. Dice, seguimos. Sin embargo, la brutalidad de Arquelao precipitó la formación de una fuerte oposición de parte de los judíos, y los romanos lo desterraron. Judea y Samaria quedaron bajo el control de procuradores, gobernadores que rendían cuentas a Roma directamente. El más conocido de los cuales fue Pilato. Aquí entra Pilato, el que estuvo también en el tiempo de Jesucristo. Poncio Pilato, aquel que dijo, yo me lavo las manos. O sea, en los tiempos de Jesús fue enviado a Pilato cuando fue crucificado, y fue enviado ¿a quién? A Herodes. Y ellos dos, no sé qué, no se querían, de pura nada. Nomás por esos días. Dice más adelante, dice, y luego Cirenio en Lucas 2:2, gobernador de Siria, nombró a Coponio, soldado romano, para este cargo, y ordenó un censo con el fin de imponer un tributo, otra vez para seguir sangrando al pueblo de Israel. Esto hizo que se desatara una sublevación dirigida por Judas el Galileo. Hechos 5:37. Aunque la revuelta fue dominada, los judíos más fanáticos se separaron de los fariseos y formaron el partido de los celotes. El partido celotes, hermanos, más que una secta o un grupo religioso, el partido de los celotes era como un grupo de revolucionarios. Era un grupo de guerrilleros, como cuando dicen estos son los villistas, estos son los zapatistas. Era un grupo con ideales de guerrilla. Amén. El subcomandante Marcos. Dice, el fanatismo de los celotes llevó finalmente a Israel a la ruina, pues instigó a los judíos a tratar de sacudir de sí el yugo romano en el año 67 después de Cristo. Por eso ahí se cumple cuando este grupo quiso dominar o ir en contra del pueblo romano, es cuando se cumple la profecía de Jesucristo, el año 70 después de Cristo, cuando es destruido. Cuando es destruido el segundo templo, que hasta la fecha sigue de la misma manera. Amén. Pero sabe algo tremendo en esa historia, según, no recuerdo si es Josefo, dice que las calles de Jerusalén
dice que corría la sangre. Corría la sangre de los judíos. Imagínense cómo estuvo esa matanza terrible en Jerusalén, hermano. Las calles de Jerusalén en sí tenían, me imagino, tenían como empedrado. No era tierra. Entonces, imagínense ver correr la sangre de los seres humanos. ¿Cuántas personas no matarían para hacer que corra la sangre? Yo no sé cuántos litros posee una persona de sangre, pero tiene que ser algunos, ¿no? 3 litros. 3 litros. Se me hace que más. Como 6 o 5 litros. Seguimos en la siguiente estrofa. Durante la época de Cristo, todo el mundo civilizado, salvo los pocos conocidos reinos del lejano oriente, estaban bajo el dominio romano. O sea, casi todo lo que estaba alrededor de Israel, el imperio romano era un imperio muy fuerte. Pero ¿sabe qué tremendo, hermanos? Todos los imperios que han dominado el mundo han caído un día. Por ahorita Estados Unidos ha dominado el mundo. Y téngalo por seguro que Estados Unidos va a caer. No. 6, ¿verdad? De 5 a 6, Es que ya con según el veredicto médico. todo, ¿verdad? Seguimos ahí, mis hermanos. Vamos a ir ahí a la letra B, donde dice la religión judía. Dice desde el cautiverio babilónico 596 al 538 a.C., que 538 es el primer regreso de Zorobabel y aquel grupo, hasta la aparición de Juan el Bautista, la religión hebrea fue evolucionando y llegó a ser lo que hoy se llama judaísmo. Varias instituciones importantes le daban su forma característica a la religión de los adoradores de Jehová en la época de Cristo. Una de las cosas, mis hermanos, que el pueblo de Israel formó en la época después del exilio se llama en el Antiguo Testamento se habla mucho de la Torah, ¿verdad que sí? ¿Qué es la Torah? La Torah. O libros de la ley. Los 5 libros. Cuando hablamos del Talmud, es hablar ya más extenso de la ley oral del Antiguo Testamento. El Talmud. No es lo mismo que la Torah. Torah. La Torah. La religión hebrea fue evolucionando y llegó a ser lo que hoy es el judaísmo. Varias instituciones importantes le daban su forma característica a la religión de los adoradores de Jehová en la época de Cristo. Hasta los acentos me estoy comiendo ahora, va quedando aturdido. Sí. Vamos a hablar de la sinagoga. Sinagoga. Al ser destruido el templo por los babilonios, tuvieron que cesar sus sacrificios y ceremonias. Fue entonces cuando surgió la sinagoga, asamblea o reunión, centro local de estudio y de adoración. Donde quiera que se formaba una comunidad judía, se estableció una sinagoga. Estas tuvieron gran importancia en la conservación de la fe entre los judíos de la dispersación. Es que mire, sabemos bien que la sinagoga empezó a resurgir después de la destrucción del primer templo y después se hizo el segundo templo por Zorobabel. Pero todavía muchos judíos no regresaron a Israel. Y para ellos no perder la fe en diferentes países, en lugares donde ellos estaban, empezaron a crear la sinagoga, que es el centro o lugar, asamblea o reunión. Hasta la fecha, hermanos, ahorita todavía, ¿usted conoce aquí alguna sinagoga aquí en Albuquerque? Sí. ¿Usted ha ido a un lugar, a una sinagoga? No. Muy buena tarea. Dijo que nomás una. Seguimos. Donde quiera que se formaba una comunidad judía, se hacían este tipo de cosas. Amén. Vamos a la ley y las tradiciones orales. El cautiverio babilónico les sirvió de dura disciplina a los judíos, pero pudieron ver cumplidas las predicciones de los profetas y salieron de este con una fe más fuerte que nunca en la palabra escrita. Ahí es donde se llama, mis hermanos, lo que se llama la ley oral. No tuvieron rey y su vida giró alrededor de la ley, el sacerdocio y el templo. Los sacerdotes gobernaban el pueblo y se estudiaban intensamente las escrituras. Así fue como los judíos se convirtieron en el pueblo del libro, o ley oral. Amén. Es descrito como ley oral. Por eso es que cuando usted ve y estudia los evangelios en los tiempos de Jesús, ustedes saben bien que el pueblo de Israel está dominado por los romanos, ¿verdad que sí? Pero las cosas de ellos, los romanos les daban oportunidad que las jugaran ellos. Ya ven cuando va Jesús y lo llevan ante Poncio Pilato, ante Herodes, y le dicen, ¿por qué no lo juzgan ustedes? Ya ven que la palabra está escrita, ¿por qué no lo juzgan ustedes? Ese es un caso de ustedes. Si dije que violó su ley, ¿por qué no lo juzgan ustedes? Pero ellos querían lavarse las manos también. Porque en ese tiempo
que Roma tenía conquistado todavía se seguía llevando de esta manera. Los sacerdotes eran el gobierno del pueblo y a Roma no le importaba que ellos gobernaran conforme a sus leyes. Lo que les interesaba era el tributo, ¿sí me entienden? O sea, tenían colonizado Israel, pero ellos más que todo por el tributo que estaban sacando de Israel. Pero ellos no impedían o ellos hacían que la ley se cumpliese. Ellos tenían, mis hermanos, el castigo de la crucifixión, que era de los romanos, no era algo judío. Lo tenían para aquellos que quisieran subordinar el imperio romano, o como aquellos que quisieran ir en contra, levantarse en un levantamiento para violar una ley romana. Pero ellos permitían que si era una ley que violaba a judía, ellos lo hicieron. Y los sacerdotes dijeron, hazlo tú. Amén. Pero ellos podían haberlo hecho. Seguimos. En la época de la restauración, ¿dónde dejé mi agua? En la época de la restauración, 530-44 a.C., no tuvieron rey y su vida giró alrededor de la ley, el sacerdocio y el templo. Los sacerdotes gobernaban al pueblo y se estudiaban intensamente las escrituras. Así fue como los judíos se convirtieron en el pueblo del libro. Ya lo había leído, ¿verdad? Sí. Vamos más adelante ahí donde dice, se prescribían múltiples reglas minuciosas para todas las ocasiones imaginables. Por ejemplo, había 30 actividades que estaba prohibido realizar en sábado, como recoger espigas y restregar el grano con las manos y caminar más de 900 metros. Jesús hizo notar que estos intérpretes de la ley les imponían a los hombres cargas que no podían llevar, en Lucas 11:46, y quebrantaban e invalidaban el mandamiento de Dios con sus tradiciones, Mateo 15:6. A las tradiciones las llaman mandamientos de hombres. En el Sermón del Monte, la frase oísteis que fue dicho a los antiguos parece referirse a la mezcla de las enseñanzas del Antiguo Testamento con la tradición rabínica, a la cual Jesús se opone al continuar, pero yo os digo. Porque Jesús, Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a eliminarla, vino a cumplirla. O sea, hay cosas, mis hermanos, que estaban en la ley. De las 613 leyes que están en Levítico, 613 leyes, Jesucristo, muchas de ellas eran como si, ¿cómo le dijera? Muchas de las cosas que hacían eran como una simbología de lo que iba a cumplir. Y Jesús las cumplió a través de su venida y a través de su crucifixión. Amén. Porque Jesús resumió, de hecho, toda la ley en dos. Primero, amarás a tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, toda tu alma y todo tu cuerpo. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Seguimos. Ahora vamos a hablar del templo. El de Herodes el Grande reemplazó con un suntuoso templo al sencillo edificio que habían construido los judíos de la restauración en el siglo VI a.C. Con este gesto trataba de congraciarse con los súbditos. El templo se empezó a construir en el año 20 a.C., pero las grandes murallas dobles y los patios exteriores no quedaron terminados hasta los años 62 y 64 después de Cristo. O sea que se siguió construyendo las murallas no por Herodes el Grande, sino los que le siguieron. Pero mire, si terminaron a construir 62 y 64 y en el 70 fueron destruidas, duraron como 6 años nomás paradas. Y lo más impresionante es que dijo Jesucristo, no quedará piedra sobre piedra. O sea, qué tremendo, ¿verdad? Dice, se construyó en mármol blanco, cubierto en gran parte de oro en el que se reflejaba la luz del sol, convirtiéndolo en objeto de deslumbrante resplandor. El templo propiamente dicho seguía la estructura básica del edificio de Salomón, parecida, pero era mucho más grande. En las explanadas que lo rodeaban había 3 patios o atrios. O sea, parece ser que lo que hizo más grande que Salomón fue las explanadas, los que son patios como alrededor. Pues dice que las bardas de los patios las terminaron en el 64 después de Cristo aproximadamente. ¿Cuántos años para terminarlas? Pero Nehemías terminó los muros de reconstrucción en 52 días. Hermano Berna, ¿David no hizo ningún templo? No le permitió el Señor, le dijo, tú no vas a hacer, lo vas a hacer tu hijo. Ok. Seguimos. En las explanadas que lo rodeaban había 3 patios o atrios. El más exterior, el atrio de los gentiles, quedaba separado del atrio interior por una valla de piedra.
Se permitía que todo el mundo entrara en ese, y a veces se usaba como mercado, pero ningún gentil podía ir más allá si no era pena de muerte. Solamente en el tercer patio. El atrio interior se dividía en dos partes, el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas. El edificio del templo estaba rodeado por el atrio de los sacerdotes. El atrio de los gentiles contaba con dos hermosos pórticos, llamados Pórtico de Salomón y Pórtico Real. ¿Y dónde encontramos eso del Pórtico de Salomón? En el libro de Hechos. O sea, pero yo cuando leía en Hechos el Pórtico de Salomón, decía, pero ¿por qué el Pórtico de Salomón? Si cuando se hizo el templo por Salomón, ustedes saben que no habla absolutamente, eran cosas de Herodes, o la reedificación de este templo, que hizo los patios así de esa manera, como 3 patios. Por eso es que da esos nombres. Dice, los soldados romanos vigilaban los terrenos del templo, tarea que les era posible realizar porque la fortaleza Antonia la dominaba por encima. Sin embargo, los judíos tenían su propia guardia, que patrullaba el templo de día y de noche. Los sacerdotes y los levitas seguían celebrando el antiguo ritual de sacrificios y ceremonias que se había convertido en una serie de formalismos carentes de piedad. Tan venerado era el templo que se consideraba como blasfemia toda enseñanza en la que se afirmara que eran transitorios el templo y su culto. O sea, tenían una estima muy fuerte por el templo, por la estructura como lo había diseñado Herodes. Pero ¿usted no cree que fue parte, o por eso mismo Dios también permite que sea destruido? Por la manera como era venerado. Por eso les cayó mal cuando Jesús dijo que en 3 días iba a ser destruido, piedra sobre piedra. ¿Está nueva? Hermano, yo traigo una nueva. Sí. No, también la hermana Rocío, muchas gracias. Ya sentía que me estaba secando y ya tomé mucho líquido. Dice sacrificio que tengo mucho. 2 puntos para Rocío. Entonces, los judíos a los que no somos de Israel nos consideran gentiles, ¿verdad? Todavía. Entonces nosotros no podemos hacer, por ejemplo, o sea, obvio que no lo vamos a hacer, pero si quisiéramos ser de su religión, ¿no nos aceptarían? Sí. Sí, nos aceptaron. Sí nos aceptarían, pero tenemos que hacer todos los rituales como ellos y la circuncisión si quisiéramos ser los judíos ortodoxos. Es como por ejemplo en las escrituras en el Antiguo Testamento, por la ley mosaica, ellos permitían, pero ¿qué dice la palabra? Si alguien se va a hacer con ustedes, tiene que cumplir todas las mismas leyes que Es ustedes. como los de México que se hacen ciudadanos, tienen que seguir Sí. una regla. O sea, el similar. detalle ellos que los ortodoxos no aceptan, por ejemplo, a alguien que diga yo voy a hacerme al judaísmo, pero yo no voy a circuncidar. O sea, si te haces al judaísmo, tienes que cumplir con las leyes como ellos. Y aquí, por ejemplo, dice que los gentiles no podrían entrar si te hacías de su religión, te circuncidaron. Bueno, nosotras no, pero ustedes. No, se está refiriendo a aquellos No gentiles. podríamos entrar. Nos está refiriendo a aquellos gentiles que nos hacen, que tendrían que profesar que son parte de ellos y cumplir todas las leyes. A eso se refiere. Son gentiles que simplemente irían pero ellos a la manera de ellos, no cumpliendo las leyes del judaísmo. Amén. Ellos a eso llaman gentiles, pero sin embargo la ley mosaica aplica para aquellos que quisieran hacer al pueblo de Israel. Tendrían que cumplir todas las leyes. Y les dijo, dice la palabra, les dijo Jehová a Moisés, que si alguien quería hacer parte, tendría que cumplir igual que como cualquier judío, las mismas leyes. Y tendría que circuncidarse. Por eso en el libro de Hechos capítulo 15, hermanos, creo, es donde viene la disputa, Pedro, y empiezan todos a discutir. Y les dice, ok, los judíos alegaban que los gentiles tenían que circuncidarse, ¿verdad? Y les dice Pedro, es que no es la circuncisión. Lo que salva es Jesucristo. Amén, por medio de Jesucristo la salvación. Dice tanto judíos, griegos y gentiles. Entonces en ese aspecto ya estamos hablando de la gracia. Pero en el judaísmo ortodoxo tenían que circuncidarse, tenían que cumplir todas las leyes. Por eso era la disputa de los cristianos del judaísmo mesiánico que aceptó a Jesucristo y los que eran cristianos gentiles. Esa era la disputa. Pero Pedro ahí lo aclara, que ya no era por la circuncisión, sino era por Jesucristo, la muerte de Jesús. Amén. Y no quedó piedra sobre piedra de ese templo.
Ahora número 4, las sectas y los partidos del judaísmo. Al igual que otros pueblos, los judíos tendían a formar sectas religiosas y partidos políticos. Y vamos a hablar de 4, fariseos. No vamos a ir ahí rápido de los 4, se los voy a decir qué eran exactamente. Los fariseos, en el vocablo hebreo, perusim, que significa separados. Esta era la secta más grande y de mayor influencia. En la época del Nuevo Testamento, dice, y solo ellos sobrevivieron como secta a la destrucción de Jerusalén en el año 70. O sea, los fariseos de las 4 sectas que vamos a estar viendo aquí, la primera de los fariseos, fuera la más grande en los tiempos de Jesús. Y dice que después del año 70 fueron los únicos que sobrevivieron, las otras 3 desaparecieron. Pero los fariseos en sí eran los judíos tradicionales ortodoxos, que todavía hasta la fecha todavía existen, es casi lo mismo, los judíos ortodoxos de la actualidad, que viven todavía bajo la ley. Ellos son fariseos. Se podría, pero ahorita no se nombran fariseos. Ah, ok. Es el judaísmo ortodoxo, se llama simplemente judaísmo. Pero son legalistas, ¿verdad? Sí, legalista, porque todavía viven bajo la ley, en las mismas circunstancias de la ley mosaica. Ahora, con algunas cosas que ellos pusieron después, como el Purín que se celebró en los tiempos, creo que esa se celebra cuando la situación de la reina Esther, ¿sí recuerdan ustedes? Que se salvaron de haber muerto por Mardoqueo. Esa fiesta viene de los tiempos de Esther. Entonces, todo ese tipo de aspectos. Pero así como tú me platicaste el otro día, no es como exactamente, pero ahorita que tú me platicaste, ¿cuándo fue el viernes, jueves? Sí, en el YouTube está el video, anda grabándolos, andan los niños tomando y todo, vestidos de mujer, los hombres, hacen lo que quieren. Abominable. Ok, entonces el fariseísmo es el único que continuó, que es ahorita semejante al judaísmo ortodoxo. Seguimos. Ahí vamos más rápido. Vamos a hablar de los saduceos, inciso B. Según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote durante la época de Salomón y David. Eran menos numerosos que los fariseos. Voy a ser rápido con los saduceos. El grupo de saduceos era un grupo o una secta que ellos no creían en la resurrección. Los saduceos fueron los que fueron y contendieron con Jesús y le dijeron, oye, esta mujer de quién va a ser marida en el cielo si hay resurrección. Quieren contender. Fue cuando Jesús, ¿qué les dijo? Marida no, brother, esposa. Perdón. Bueno, le entendieron. Se la estoy pasando nomás porque anda malito, Bueno, pero continuamos. Fueron los saduceos, como ellos los saduceos no creían en la resurrección, dijeron, aquí va a estar fácil, aquí lo vamos a extraer, no nos va a poder contestar. Oh, y le dijo, ¿y de quién va a ser esta mujer allá? ¿De quién va a ser esta mujer de estos 7 hombres? ¿O esposa? De ninguno les dijo. Porque allá van a ser como los ángeles. Allá no va a haber casamiento. Así que los que están casados aquí, denle sus besos ahorita a su marido, a su esposa, porque allá no va a haber, Allá no va a haber, Lupita. Uy, sí, sí. Y ahorita no están casados. No, pero un beso a la gente que da. Brother, pero nosotros no vamos a ser como los ángeles, ¿va? Vamos a tener un cuerpo glorificado que es diferente al de los ángeles. Pero un cuerpo glorificado, brother, es un cuerpo espiritual. Y es un cuerpo como de ángel. No vamos a ser ángeles, pero vamos a ser semejantes. O sea, similar, vamos a volar y todo así. O sea, cuando Jesús se refiere a como los ángeles, hermanos, están abusando de mi confianza porque no estoy al 100%, ¿va? Todos hablan y todos se ríen. Hermanos, cuando habla semejante se está refiriendo a que los ángeles tienen un cuerpo espiritual. Jesús mismo cuando regresó entró al cuarto donde estaban los apóstoles y cruzó la pared sin que le abrieran la puerta. A eso se refiere un cuerpo espiritual, que no va a haber materia que te detenga, que vas a poder cruzar una piedra. A eso se refiere cuerpo como de ángel, un cuerpo glorificado. Amén. Ya no nos regañe, pues. Pero Jesús Sí vino como hombre y se presentó como hombre. Acuérdense que los ángeles también cuando se presentaron con Abraham y cuando se presentaron con Lot venían como hombres.
Pero se podían palpar Se físicamente. parecía igual. Sí, porque agarraron al otro. Antes Y del- comieron. Sí, ahí se manifestó de esa manera. Entonces pienso que a lo mejor los Sí, era se los su querían mismo, llevar. nada más que ya Pero hay una situación ahí. Mira, la hermana Fernanda está así que... Hermanos, miren, pero hay una situación ahí, pastor. Cuando Jesús se presenta ante ellos, tenía que presentarse de esa manera. No como está ahorita ya. ¿Por qué razón? Porque cuando aparece a Pablo, no lo pudo mirar, porque cayó ahí. Si aparece y lo ve tal como es, se muere Pablo. Sino que simplemente ahí se puede decir que se limitó a su esplendor ya, mientras que tuvo esos 40 días. Se presentó así como, podía traspasar, pero se presentaba el cuerpo como hombre, como cuando vinieron los ángeles que se presentaron con Abraham, con Lot, verdad que venían como hombres, y podían tocarlos y pudieron comer. Jesús de hecho comió pescado, pero ya ahorita, después de la ascensión de Jesucristo, ya no lo puede ver hombre ni mujer. a lo mejor, ese es un pensamiento. Este, A lo mejor él es así, ¿no? Y nosotros podríamos ser como fue Jesús. El mejor banquete de la historia. Bueno, no sabemos. Eso es teológicamente, ¿no? Sí. Entonces no se sabe, mira. No es exactamente, o sea, es una que vamos a ser como los ángeles, semejante. Ahora recuerden que cuando Juan vio a Jesús en el trono, ¿cómo lo miró? Es totalmente esplendoroso, es algo. Es más, hermanos, yo pienso que Juan se quedó corto. Pablo también lo miró. Pablo también lo miró, pero yo pienso que él, como lo describe, dice que era un resplandor fuerte. Su cabello, todo absolutamente cuando lo vio en el trono. Es algo totalmente. Y saben una cosa, ¿qué dice 22 de Apocalipsis? Que nosotros vamos a mirar su rostro ese día. O sea, vamos a ver tu rostro esos días de Apocalipsis. Seguimos. Vamos a hablar de los. Ok, entonces los saduceos, simplemente. Ahora, ¿de dónde vienen los saduceos? Los saduceos es la mezcla de la cultura de mezclar judaísmo con la cultura grecorromana. Por eso ellos no crean en la resurrección. Y los saduceos eran los que también participaban en los eventos deportivos de los griegos y que también se desnudaban. O sea, los saduceos eran partícipes de este tipo de actos. En pocas palabras, los saduceos eran partícipes de los primeros 5 libros de la Biblia, pero de todo el resto del Antiguo Testamento no. Los saduceos solamente aplicaban los primeros 5 libros de la Biblia. Y el resto no lo practicaban. Sin embargo, el judaísmo, los fariseos sí practicaban todo el Antiguo Testamento. Amén. Tanto profetas mayores como profetas menores. Recuerden bien que Jesús habló de Isaías. Y si alguien estaba relacionado con el profeta Isaías, ¿quién era? Los fariseos. Estaban relacionados con Isaías. Pero los saduceos no. Los saduceos solamente eran el Antiguo Testamento. La Torá. Sí, los primeros 5 libros. Vámonos después de los saduceos. Vamos a los esenios. Esenios. ¿Quiénes eran los esenios? No hay esenios, esenios. Aunque la doctrina de los esenios no se distinguía mucho de los fariseos, su manera de vivir era muy diferente. ¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un grupo de judíos que ellos decían, ok, nosotros vamos a seguir al Dios de los judíos, de Israel. Vamos a seguir a Jehová de los ejércitos. Pero no podemos vivir entre lo inmundo. Se apartaban en cuevas, se iban a las orillas o se acampaban en grupos para no contaminarse con los que estaban en pecado. Como los monjes. De esa manera. Es como por ejemplo nosotros que ahorita como cristianos somos cristianos y que dijéramos, ¿saben qué? Ya no vamos a contaminarnos con el mundo, vamos a hacer una ciudad por allá, quién sabe dónde, y ahí no van a entrar ellos ni nosotros vamos a poder venir para acá. O sea, no tenían compatibilidad. Pero eran varones nomás. No, era un grupo de familias. Okay. Era como que usted y su familia se hacen esenios y dicen, ¿saben qué? Hermana, claro, usted le va a decir, vámonos a vivir allá, como los antiguos, allá atrás de la montaña en una cueva y vamos a vivir separados de todos para no pecar. Como los o sea, eran muy extremistas. Los esenios eran muy extremistas, como los picapiedras, allá apartados en una cueva. Entonces esos eran los esenios, que seguían la ley de los judíos, del judaísmo, pero ellos eran tremendamente extremistas, que ellos apartaban del mundo. Ellos decían, nosotros no podemos vivir entre los del mundo, no puedo tener un vecino mundano, no puedo tener, que usted le hiciera así. Imagínense, estamos rodeados de gente del mundo. No podríamos nosotros ser esenios. Hermano Robert. Entonces
ya no iban ni evangelizaban, ya nomás se apartaban. No, ellos eran un grupo que los que creían y no podían ir con uno que no conocía. Y en este tiempo casi podemos compararlos como los menonitas, ¿no? Los menonitas. Ellos se apartan, se casan entre ellos y no quieren contaminarse con los de afuera. Porque ya están contaminados ellos adentro, ¿para qué necesitan contaminarse con los de afuera? Es un ejemplo, hermano. Pero dice en el libro que no se llegaban a casar, que muchos se abstenían de casarse, o sería como, en parte como decía él, monjes, pero también como la religión católica que no se puede casar. Es que lo que pasa, miren, los esenios tenían familias y todo porque se estudiaban. Pero había unos de ellos que decían yo voy a tomar, y eran tan extremistas que decían yo no me voy a casar, con tal de no pecar absolutamente nada. O sea, totalmente, o sea, algunos de ellos que sentían, es como ahorita los católicos, que se apartan y que los sacerdotes no se casan, ¿verdad? Pero en sí se podían casar. Eso no era una ley de ellos, era que algunos no se casaban. Pero sí es eso que dice, antes en aquellos tiempos yo recuerdo que escuchaba, hermanos, lo que es el pastor de los menonitas en Cuauhtémoc, Chihuahua, que no podían ellos, no dejaban que sus hijas se casaran con un mexicano o al revés. No lo permitían en Cuauhtémoc, yo me acuerdo, porque ellos tenían su religión, ellos tenían su cultura, su religión, y ellos hacían sus propias casas y su propio pueblo. Ellos, porque los menonitas no estaban pegados a la ciudad de Cuauhtémoc, estaban en un lado, ellos tenían sus colonias. Ahorita ya no, también mezcladotes. Pero los quesos están bien ricos. Pero sí, un poco parecido. No más que también hay una cosa que, por ejemplo, los Amish y ellos sí entran a las tiendas y estos esenios eran tan separados que aún hasta las cuevas para que se iban ellos para alejarse de las ciudades del mundo. Eran extremadamente extremistas. Amén. Estos también desaparecieron después del año 70. Y miren ahí lo que dice. Dice, según su doctrina, la humanidad se divide en dos categorías, hijos de luz e hijos de tinieblas. ¿De dónde sacaron su nombre ellos? Porque los otros sí dicen que eran separados los fariseos y los saduceos eran pensadores. Pero los esenios, ¿de dónde sacaron? Tienen que haber sacado, ellos eran una doctrina judía, pero en sí no dice de si venía, tienen que venir de un hombre también, de una persona. Porque por lo general siempre cuando viene una secta o un grupo es porque vienen sí. Seguimos. Lo van a hacer enojar, contrólense. ¿Quién, hermano? ¿Quién? Algunos estudiosos de la Biblia sugieren que Juan el Bautista y Jesús mismo eran los esenios. Sí, pero eso es un fundamento, es un fundamento humano. Sí, dice que carece de fundamento. Sí, o sea, carece, ¿por qué razón? Porque si una cosa tuvo Jesús, hermano, es entrar entre los mundos. Una cosa tuvo Jesús de que una prostituta le lavara sus pies. O sea, comió con publicanos, con paganos. No se contradice totalmente. No hay algo concreto, no tiene bases para poder decir que era esenio. Los dicen a lo mejor porque no se casaron. Posiblemente, pero todo lo que concuerda con los esenios no va. Porque al contrario, ellos se metían al pueblo para predicar. Tanto Juan el Bautista como Jesús. Amén, hermano. Dice que la palabra esenios viene del vocablo griego que significa santo. Santo. Por eso eran apartados de ellos. Amén. Los Seguimos. Los celotes. Vamos a los celotes. Con chile y queso. ¿A cuál apóstol le llaman celote? A los El celote, digamos. Pero saben ustedes que Simón era Pedro. Era el mismo, ¿ah? Simón y Pedro es el mismo. Y Simón el celote es Pedro. El apóstol Pedro, hermano. ¿Por qué cree usted que le llamaban celote? A ver, ¿quién fue el que... Hermano, ¿quién fue el que agarró una espada y le mochó la oreja a Malco? ¿Por qué cree usted
el impulso de Pedro fue en sacar la espada y mostrarle la oreja. Porque él tenía una ideología celote. Militar. Aunque era pescador, la Biblia lo describe como un pescador. Cuando le digo que Jesús los voy a hacer pescadores de hombres. Pero en sí Pedro tenía una ideología militar. Y era muy violento. Y usted sabe bien que la gente que es violenta le gusta la violencia. Por eso es que pobre Marco, vámonos, le muestra la oreja, pero Jesús la toma del suelo y se la vuelve a poner. ¿Qué cree usted que pasó con Marco en ese momento? Se quedó medio sordo. Dice, Nada, soy de palo. seguimos ya. Qué relajados están en esta clase ustedes. Estos constituían un grupo político más que una secta religiosa. O sea, más que religiosa, eran políticos. ¿Por qué? Porque eran guerrilleros. Dice, quería liberar a Palestina por las armas. Este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual tuvo como consecuencia final la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Simón, uno de los discípulos de Jesús, pertenecía a este partido. O sea, los que provocaron la ira de los romanos, y no que ellos sean los culpables, fue una profecía que Jesús dijo y que tenía que suceder. ¿Por qué razón? Por causa del pecado de Israel. El mismo pueblo de Israel rechazó al Mesías. El mismo pueblo de Israel, mis hermanos, lo llevó a la cruz. Entonces tenía que venir una consecuencia. Pero estos fueron los encargados de provocar a ira a los romanos. Se cree, hermanos, se cree por ahí en los estudios que ¿a quién fue el que soltaron en vez de Jesús? Barrabás. Se cree que Barrabás habla con Jesús estando ahí puesto. Cuando Barrabás es suelto y Jesús es encarcelado y llevado a prisión para ser crucificado, que Barrabás le dice, no te preocupes, si tú eres el libertador, afuera del pueblo, en las cuevas, yo tengo un ejército listo para que te sigan, para pelear y liberar a este pueblo, si tú eres el hijo de David. Es una teoría. ¿Por qué razón? Porque Barrabás estaba en la cárcel, su delito era que era un celote. Era una persona, un guerrillero que quería liberar a Israel con la fuerza humana. Amén. ¿Usted cómo se imaginaba a Barrabás? Ladrón. Y no en las películas lo ponen bien feo y hasta los ojos se le tuercen. Se lo viene endemoniado. Pero en sí, mis hermanos, Barrabás era un celote. Barrabás era un personaje de la ideología de los celotes que quería liberar al pueblo armamentariamente. Y eso es lo que se cree, que le dice a Jesús, oye, si tú eres el que va a devenir el libertador, estamos listos para seguirte, nomás tú di. Y tenemos el ejército afuera de Jerusalén. Eso es lo que se dice, hermano. No, eso no es bíblico. Eso es historia de Israel. Amén. Entonces a lo mejor Pedro y él se conocían. Es posible. Es posible. Ya de Barrabás ya no vuelvo a hablar más en la Biblia. No sabemos si él se arrepintió o no se arrepintió. Pero, mis hermanos, ¿cuántas personas de los celotes no se arrepentirían en el libro de Hechos? Y Barrabás es muy posible que cuando habló con Jesús directamente pueda que Barrabás se haya arrepentido. Pero en sí Barrabás era un celote. No era un hombre como lo ponen ahí en las películas, que los ojos se le tuercen y lo ponen bien endemoniado. Era un hombre político que quería liberar al pueblo de Israel armamentariamente. Seguimos. La esperanza mesiánica. Los grandes profetas hebreos habían predicho que Dios inauguraría una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de paz, prosperidad y dominio sobre la tierra. Se levantaría un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darles la victoria y llevarlos a la gloria. Estas profecías y la dura opresión romana alimentaban entre los judíos la esperanza mesiánica. Ellos lo vieron de otra manera. Ellos lo vieron, como decíamos ahorita, un libertador humanamente. Pero ¿sabía usted que cuando la Biblia, en el libro de Isaías, cuando habla de esa paz que tendría el pueblo de Israel, se está refiriendo a lo que todavía no acontece? O sea, se está refiriendo a lo que usted y yo también vamos a disfrutar. Lo que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. A eso se está refiriendo. Amén. Porque el pueblo de Israel va a tener su paz y va a ser feliz. Y las naciones de la tierra vamos a estar alrededor. Pero eso es lo que está en Apocalipsis, capítulo 21. Amén. Que todavía no se cumple. La Nueva Jerusalén. Seguimos.
Vamos ahora a la letra C, la preparación del mundo para el Evangelio. La preparación del mundo para el Evangelio. A las 2:19 vamos a tener un pequeño break. No, a las 2:30. No, hermano, si ya vaya a descansar. Ya vaya a descansar. Pero no nos quiere decir nosotros que nos ha dicho. Sí, pero le estás haciendo la clase divertida. Sí, hermano. Ya supimos lo de Barrabás, hermano. Mira, también la hermana está enferma, ¿usted, hermana? No, hermano, tengo sueño. Como tiene cobija y de repente la veo medio desmejoradita. Armadita, nomás. No. ¿Qué le dio, hermana Julia? ¿Estás segura que Esas era pa- ibuprofeno? La hermana Julia sí era pastilla de ibuprofeno, no la metió en ese frasquito. Era para que dijera la verdad. Los efectos secundarios yo no me hago responsable. Vamos a seguir. No puede ser mentira. La preparación del mundo para el Evangelio. ¿Cómo estaba preparado para el Evangelio de Jesús? El apóstol Pablo afirma que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Dice Frank Jackson, historiador eclesiástico, hace notar que hablando desde el punto de vista humano, no es difícil imaginar que el cristianismo hubiera podido progresar en cualquier periodo antes de la historia de la humanidad. Kenneth Scott Latouret hace notar que después de los primeros 3 siglos de cristianismo, jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. No fue un accidente que Jesús viniera en el momento preciso, cuando las condiciones favorecían más la rápida divulgación del Evangelio. Esto sucedió según el plan divino. ¿Usted qué piensa? ¿Piensa como Kenneth Scott o piensa como Frank Jackson? ¿Por qué está riéndose la hermana? Yo me río de Brenda. También les dieron ibuprofeno. Se me hace que ya les dieron pastillas. Métanse a la casa, hermano, no me saquen a mí. Yo pienso como Kenneth Scott, yo pienso que el tiempo que vino Jesús era el tiempo preciso. Amén. Yo creo, mis hermanos, ¿por qué razón? Porque Jesús dice que Él conoce los tiempos y Él hace las cosas a tiempo. De hecho, Jesús cuando se para y cuando ya está tomado preso, le dice a los fariseos, ¿cuántas veces entré a Jerusalén? Estuve en el templo enseñando las escrituras. ¿Y por qué no me prendieron? Les dijo, porque era el día. El día ustedes no lo escogieron. Lo escogió mi Padre. O sea, yo pienso como este hombre, mis hermanos, yo creo que el tiempo que él vino en esa época, en el año 27 después de Cristo, que fue cuando apareció un ministerio, era el tiempo de Dios. Eran las condiciones favorables para el Evangelio, era absolutamente todo lo que necesitaba el plan de Dios para poder ejercer el ministerio. Amén. También, ¿se acuerda cuando le pregunté de una vez que querían tirar a Jesucristo, que lo llevaron, que ya lo llevaban empujando, y que de repente dice la Biblia, y Jesús caminó por en medio de ellos y se fue? Porque no era el tiempo. Pero, O sea que, pero ¿cómo se fue? O sea, tuvo que, porque lo iba apretando la gente ya para tirarlo, ¿verdad? Y de repente nomás dice el escritor, pero él se fue en medio de ellos. Ah, caray, digo yo, pues. O sea, ahí está la prueba, hermanos, que Dios tiene el control del universo. ¿verdad? O sea, Dios hace lo que quiere. Ahí dice, ok, no explica de qué manera se fue, pero hay tantas maneras de poder explicarlo teóricamente, de decir, ok, se fue en medio de ellos y ni cuentas se dieron, porque Dios cierra las mentes, Dios cierra las vistas. O sea, Dios puede hacer lo que quiera. Y delante de su cara les dijo a los fariseos, tanto tiempo anduve entre vosotros, estuve en el templo enseñando las escrituras, les dijo, y no me aprendisteis, porque no era cuando ustedes querían, esto ya estaba escrito. Y ni aún así, hermanos, abrieron los ojos los fariseos. O sea, les dijo muchas cosas Jesucristo, pero ¿saben por qué? Porque iba a tener una venta que tenía que cumplirse la escritura, también tenía que haber gente que lo entregara. Así como estaba escrito eso, ¿qué día? También estaba escrito que tenía que morir. Se podría decir que cuando el caso que presenta el hermano César, ¿será que tomó un cuerpo que no lo pudieran ver o simplemente que no pasó se ahí? puede? Porque si la multitud, la turba lo estaba como empujando a él y luego dice que pasó por en medio de ellos.
no creo que les haya dicho con permiso, ¿verdad? No, mira qué tremendo. Yo me voy con la teoría de que mentalmente el Señor... Miren, recuerden, hermanos, que muchas veces en la guerra del Antiguo Testamento, como Gedeón y varias guerras sin pelear ganaban la batalla, porque Dios confundía sus mentes. Es muy fácil de que Dios neutralice la mente y no sabe ni quién va a ir. Ahora recuerden una cosa, también cuando fueron a prender a Jesús en aquel lugar de Getsemaní, también, ¿qué les dijo Judas Iscariote? Le voy a dar un beso para que sepan ustedes cuál es. O sea, había personas que no lo conocían a la perfección. Pastor. Yo pienso que pues él es Dios y podía haberle cerrado los ojos, aunque los tuvieran abiertos por no ver, porque cuando fueron a querer meterse con los ángeles que fueron a avisar a Lot que saliera de la ciudad, dice que pues les envió una ceguera. Y ahí sí fue literal. Y ya no podían ni hallar la puerta. Lo mismo ha de haber sucedido, un transcurso de ceguera y nadie te vio y me fui. Porque no era el tiempo. También. ¿Qué parte de la cabeza? ¿Cuál? Esto que estábamos hablando, que lo querían empujar y que se fue el colegio. ¿En cuál hermano usted lo estaba la otra vez? Fue el que me preguntó. Yo no sé en qué parte de la Biblia está, pero yo conozco la historia. Yo lo tengo subrayado. Hasta lo subrayó. Pero sí, o sea, es que Dios hace lo que Él quiere, hermanos. Pero en el tiempo de Lot ahí sí fue literal. Pero pienso yo que, como dice el pastor, fue más mental que lo cegó mentalmente. ¿Por qué razón? Porque Lucas dijera que le 4:30. hubiera mandado una ceguera y que lo dijera literal. Si fuera ido literal. ¿Sí soy yo? Sí, Lucas también, 4:30. Lucas 4:30. también Dios mueve, o sea, cambia nuestros pensamientos y puede que dejaron de apretujarlo y tuvo por dónde salir. Porque mire qué tremendo, miren, no solamente la historia esa que dice el hermano César. ¿Cuántas veces dice en la Biblia que lo quisieron aprender los sacerdotes? O sea, no nomás fue una, hermano. Fueron muchas veces que lo quisieron aprender y lo quisieron aprender y no pudieron. Hermano, Se les iba. Pero si el Señor Jesucristo fueron 3 días, hermano, y resucitó de la muerte, ¿qué la gente qué le podía hacer? Sí, o sea, si venció la muerte, es el único que ha vencido la muerte. Es Dios mismo. O sea, prácticamente sí es Dios mismo. Hay poder. La preparación política. Vamos a hablar de la preparación política. El Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad nunca antes vista, o sea, por las conquistas que había hecho. Las formidables barreras políticas que habían separado a las naciones durante siglos y milenios fueron quitadas, permitiendo un libre intercambio entre los pueblos. Roma fomentaba la mayor uniformidad posible entre las costumbres y leyes de todas las regiones. Además de esto, otorgaba la ciudadanía romana a muchos de los hombres libres del imperio, sin discriminar por lugar de nacimiento, raza. O sea, ellos daban ciudadanía. ¿Por qué no es eso Estados Unidos, verdad? Así fue como apareció la noción de solidaridad entre los seres humanos, concepto que preparó a los hombres para recibir el mensaje de una redención universal. Imagínense, están las naciones conquistadas por Roma. Roma les da la oportunidad de hacerse ciudadanos romanos. Todo gentil iba a querer ser romano porque era la nación más poderosa del mundo. Ahorita toda la gente si le ofrecen la ciudadanía de un país, ¿cuál toma? Si a un salvadoreño le dicen, te damos la ciudadanía mexicana o la de Estados Unidos, ¿cuál quiere? En aquel tiempo todos querían la ciudadanía romana. Ahí es sencillo. Amén. Preparación intelectual. Dice, de igual importancia que la unidad política que dio Roma al mundo civilizado fue la contribución griega a la preparación de la humanidad para recibir el Evangelio. Aquí vamos a hablar de esto. La preparación intelectual, ¿qué es? Lo que estamos haciendo. Estudios. Si tu conocimiento, el conocimiento que ahorita se puede decir tu nivel académico. O sea, la influencia del estudio en esos tiempos, las mejores academias, las mejores escuelas, en el mundo secular, eran las escuelas griegas. O sea, era la influencia. Por eso, mis hermanos, ustedes que ya estudiaron y que yo ya les di a clase, amén, ya la terminamos el mes anterior, el mes de febrero. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? ¿En qué? En griego se escribió el Nuevo Testamento, porque era
eran El los inglés de griegos hoy. los que dominaban el aspecto del intelecto para dar conocimiento y escuelas en el mundo actual de los tiempos de Jesús. O sea, Roma tenía el poder político, pero Roma no tenía el poder intelectual para la preparación de los hombres. Por eso es que, ¿se acuerdan que estudiamos por qué Lucas fue el que escribió a los griegos? Porque Lucas era una persona preparada en los griegos. Era un doctor, ¿no? Era un doctor. Amén. Entonces, por eso mismo, cada quien con lo que le toca. Hermana Betty. Hermano. Caminó mucho tiempo todavía lo que viene siendo los filósofos griegos, son de los más mencionados en la historia. Exactamente. Bastante. Y sin embargo, usted busque filósofos romanos. No. Es que el griego se dedicó a eso. Amén. Por eso es que prácticamente ahí es donde nosotros aprendemos. Y si ustedes recuerdan de qué manera, cómo presentó Lucas a los griegos, a Jesús. ¿Cómo lo presentó? Como hombre, pero hombre intelectual, sabio. Sí, como ¿Amén? hijo de hombre. Amén. Esa es entonces la preparación intelectual, ¿de dónde venía? Por los griegos. Amén. Nos quedamos, mis hermanos, en la preparación religiosa. 2:30, break. A ver si bajan un poquito los efectos secundarios de las pastillas en estos 10 minutos.